Ok. Entonces, el próximo miércoles 18, primer examen parcial de estadística en el módulo 264, aula 11. Módulo 264, aula 11. Tienen que estar ahí dentro del curso o en el aula 7-10. 7-10. Supongo que ya todos tienen su vacuna, ¿no? Jóvenes. ¿Sí? Yo ya me vacuné. Ya. Pero de todas maneras creo que nos van a dar va a haber medios de seguridad ahí. Licenciado, dijo 264, ¿no? El Módulo 2, en el módulo de ingeniería comercial, arriba, segundo piso. En el módulo de ingeniería comercial, segundo piso. ¿Ya? ¿Dónde está programada nuestra aula, no? De todas maneras, yo hoy voy a ir vuelta. Yo quería que nos den el laboratorio. ¿Sí? En el laboratorio voy a volver a ir. Si me confirman el laboratorio, me confirman el laboratorio, yo les voy a comunicar al grupo, ¿ya? Porque si damos en el laboratorio van a poder utilizar el Excel en la máquina, pues, ¿no? Esa es la idea. Bien, ya para continuar, hemos hablado de la coeficiente de variación. Sí, el coeficiente de variación, pero división está más adelante, ¿no? Ok, aquí. Entonces, el coeficiente de variación, no se olviden que es un coeficiente que nos permite, ¿verdad?, medir y comparar los datos respecto a la media aritmética. También el coeficiente de variación se la conoce como un indicador o un subíndice que nos indica gráficamente cómo se va a trasladar, en este caso, la regresión lineal simple. ¿Sí? Además es un valor mucho más pequeño. Por eso se dice coeficiente. ¿Sí? Entonces, este coeficiente de variación se utiliza más prácticamente cuando hay efectos de las variables. Por decir, si esta es la variable dependiente y estas son las variables independientes, con el coeficiente de variación, si comparamos la variable dependiente con cada una de estas variables, vamos a encontrar, fíjense, en este punto de intersección, por ejemplo, que esta es la variable y con la variable x. Este puntito, con el coeficiente de variación, ya hablamos en la anterior clase, puede estar ubicado por ahí, puede estar ubicado por ahí, o puede estar ubicado por ahí. Prácticamente, ya les dije que puede moverse hacia la derecha, perdón, o hacia la izquierda, Entonces,
Para eso se utiliza el coeficiente de variación. Entonces, si está aquí, por ejemplo, por ahí pasa el coeficiente y medimos y encontramos el punto de intersección así, fíjense cómo varía. Es decir, el efecto de la variable y va a provocar una disminución en la variable x. El efecto de la variable x, fíjense aquí, el efecto de la variable x, de x estamos hablando, va a provocar un efecto de la variable y. Entonces, buscamos o trazamos la ecuación lineal por donde se va a ubicar. Bien, entonces, eso nos dice el coeficiente de variación, ¿ya? De manera simple, porque hay otros métodos que vamos a ver más adelante para ver cuando encontremos la ecuación de regresión, la ecuación lineal, hay otros parámetros para poder medir eso. No solamente es el único coeficiente de variación, sino también hay otro. Bien, hicimos ejercicio, ¿verdad? Bien, el recuento estándar. El recuento estándar es otra medida de dispersión y que nos permite efectuar comparaciones con respecto, dice aquí, ¿no? Con respecto a la media. Y se utiliza Z. Z es el valor que vamos a encontrar bajo el área de la curva normal. Los valores del área bajo la curva normal siempre van a estar entre 0 y 1, que corresponde al 100%. Entonces, el valor más alto de la curva normal siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos dividiéndolo en dos partes. O en la media aritmética. Pero también habíamos visto que cuando graficamos la curva normal, el valor más alto se llama moda. Entonces, hay tres maneras de interpretar dependiendo del caso que estemos analizando. Para este caso, ¿verdad? Si lo dividimos en dos a la curva normal, vamos a iniciar en 0. Hacia la derecha, número positivo, y hacia la izquierda, número negativo. La suma de ambos corresponde a 1. Por tanto, entonces, necesitamos sí o sí encontrar el valor de Z para ubicarnos por dónde o dónde está el área que estamos estudiando. En estadística 2 se dice, cuando encontramos los valores de Z, es para ubicar la zona de aceptación o la zona de rechazo. Principalmente cuando hablamos de hipótesis, ¿sí? Cuando hablamos de hipótesis. Bien, entonces, reemplazando estos valores, encontramos el valor de Z, fíjense aquí, Z1, y para Z2, cuando nos dicen encontrar el valor de la distribución normal estándar para X cuando vale 12 y cuando X vale 14. Este es otro ejemplo. En la anterior clase, cuando X vale 12 y cuando X es 18. Fíjense que en este caso, los valores son negativos. Para este caso, hoy lo vamos a hacer. Z, dice Z1 es igual a, dice, menos 1,53. Y Z2 va a ser igual, dice, a menos 0,76.
0,76. Y 76. ¿Qué quiere decir eso dentro de la curva normal? Aquí la mitad, ¿sí? Aquí es 0. Aquí nos está diciendo menos 0,76. Menos 0,76, es decir, cerca de 0. Y el otro valor, menos 1. Por acá pongámosle menos 1. Menos 1,53. Entonces, en esta zona está ese parámetro. Aquí lo vamos a hacer 0,76. En esta zona sería el lugar, el área que vamos a encontrar. Bien, entonces decimos, esta es la categoría de datos o el parámetro que vamos a encontrar. Entre menos 1,53 punto y coma hasta menos 0,76. ¿Qué está pasando en esta categoría de datos o clase de datos o parámetro? Entonces, dentro de este parámetro tenemos que ubicar el valor de Z realmente. ¿Qué porcentaje corresponde este área? ¿Qué porcentaje corresponde? Entonces buscamos en la tabla esto, ¿sí? Buscamos en la tabla. ¿Y qué valor es eso dentro de la tabla? Aquí adentro, dentro de la tabla. Fíjense, cuando 7 es 1,53, su valor es, aquí por ejemplo, 0,9357. 9357. Y este otro valor de aquí es 0,76. 0,7764. Aquí arriba 0,7764. Tenemos que sumar estos valores. Y aquí lo voy a copiar. 0,9357. Y el otro valor es 0,73 o 7764. 7764. Coma, ¿no? De 0. Sumamos este valor. Sumamos este valor. De 7. Sumen cuánto este valor, jóvenes. 11, 2, 6, 6, 12, ¿no? 3 son 10, va 1, 17. 1,7021. Bien, ese valor, fíjense, es mayor a 1, porque ya vuelvo a explicar que este valor de aquí es 1. Y no puede pasar de 1. Entonces dice, la probabilidad de Z cuando es mayor a 1, cuando es mayor a 1, esto va a ser igual al valor de Z, ¿verdad? Menos P menos 1. O en este caso, así, la fórmula es así. Cuando el valor de Z es mayor a 1, se aplica 1 menos P. 1 menos P. Sí o sí, esta es una regla. Es una regla. Entonces, 1 menos P va a ser menos 0,71. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 1 menos 1,7021. Como está en la zona negativa, el valor va a ser negativo. Entonces su resultado va a ser de 0,7021. Esto es porcentaje.
Entonces, toda la zona sombreada corresponde su valor a este porcentaje de aquí. Entre menos 1 y 0,6 corresponde al 70%. Todo esto 70%. En realidad, si este gráfico, esta campana de Gauss, todo esto es 100%, 100%, esto va a ser 70%, casi, así más o menos. Toda esta zona va a ser 0,7021%. Toda esta zona. Toda esta zona. Eso corresponde. Este área, en realidad, abarca todo, porque es el 70,21%. ¿Sí? Hay formulitas más adelante, que nos va a explicar a por qué tiene que caer ahí la zona sombreada. ¿Así es hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces, eso vamos a hablar cuando hablemos de los coeficientes de sesgo. ¿Sí? En los coeficientes de sesgo vamos a demostrar con otra fórmula cuándo es esto hacia la izquierda, la parte sombreada, o cuándo hacia la derecha. Pero yo lo que quiero que entiendan es que los valores de Z ya lo encontramos en la tabla de la curva normal. Si tenemos dos valores, sumamos esos dos valores. Si pasan de uno esos dos valores, le aplicamos 1 menos P. 1 menos P. ¿Sí? Ahora, si es positivo, fíjense que este es negativo. Este valor es negativo. Negativo. Para hacerlo positivo yo lo he hecho directamente. Entonces, la probabilidad de Z va a ser igual, fíjense, va a ser igual a X menor a 1. Si es X menor a 1, entonces, ¿qué estamos diciendo? El valor tiene que ser menor a 1. Para que sea menor a 1, esto va a ser igual a P menos 1. Estamos diciendo, son condiciones. Como el valor aquí es negativo, dice, ¿no? Porque U va a ser menos 0,77. Y X menor a 1, todos los valores que encontramos siempre va a ser menor a 1. Entonces, dice, P va a ser menos 1. Ahora, para que nos quede aquí negativo, decimos entonces, la probabilidad de P ya lo hemos encontrado. Esto es P, 1,7021. Entonces, por este razonamiento, aplicamos menos 1. Ahora el valor se convierte en positivo. 0,7021. Lo mismo. Pero es positivo. Por esa razón se hace. E incluso hay otro, en probabilidades estadísticas, esta P se multiplica por 2, digamos, ¿no? Por estos dos valores. Pero el valor va a seguir siendo mucho más alto. Entonces, cambiamos de posición y convertimos estos valores positivos. Ahora, la interpretación es la siguiente. La zona sombreada va a corresponder al 70% bajo el área de la curva normal. 70%. Vuelvo a reiterar, no se olviden que toda esta curvita vale, su valor es 1 o 100%. Y no puede pasar del 100%. Por eso dice aquí, X siempre va a ser menor a 1. Por lo tanto, los valores que calculemos siempre van a ser menor a 1. Puede ser 0,99, puede ser casi 0,99, pero nunca va a ser 1. Y esto ya lo vimos en una tablita, a ver, voy a volver atrás, en una tablita de los valores de Chebyshev comparados con la curva normal. ¿Sí?
A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Fíjense que cuando el valor de 4, de acuerdo a la curva normal, cuando x vale 4 va a ser 0,9999. A no ser que sean tan perfectos los valores para que lleguen al 100%. Cada vez se va a acercar a 0, pero nunca va a llegar a 0. Esa es la razón. ¿Sí? Esa es la razón. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estáis jóvenes? Entonces, estos valores están fríamente calculados. Eso es lo bueno en la distribución normal. No nos inventamos nada. Ya están los valores fríamente calculados. Ya está. Por lo tanto, entonces, la probabilidad o el valor de la distribución normal, el valor de la distribución normal en términos de porcentaje para este ejercicio va a corresponder al 70% de la curva normal. 70% de la curva normal. Bien. Entonces, si no hay pregunta, continuamos, ¿no? Una aclaración más, ¿no? Aquí estamos analizando, por ejemplo, la desviación estándar, desviación estándar, ¿sí? En probabilidades estadísticas se llama probabilidades de la distribución normal, es una distribución normal. Entonces, la anterior clase habíamos hablado de esto, ¿sí? Habíamos hablado de la distribución. Bien, entonces lo último que nos queda aquí es los semicuartiles, ¿no? Cuartiles y semicuartiles. Bien. Seguimos. El recuento estándar lo mismo. Desviación intercuartil. Bien, entonces aquí nos dice, para medir, lo vamos a escribir ya, para medir la dispersión de datos, dos medidas de amplio uso, y para su respectivo, dice, análisis estadísticos, se utilizan las desviaciones intercuartil y semi-intercuartil. Intercuartil y semi-intercuartil. Bueno, en nuestro medio no son muy usados las desviaciones intercuartil y semi-intercuartil. Bien, gráficamente, primero lo haremos la formulita. La formulita es la desviación de los cuartiles, esto es Q. La desviación de los cuartiles va a ser igual al tercer cuartil menos el cuartil sub 1 o el primer cuartil. Y para calcular la desviación semi-intercuartil va a ser igual, dice, al tercer cuartil menos el primer cuartil. Todo esto dividido entre 2. Todo eso dividimos entre 2. Bien, gráficamente, ¿qué entendemos de esto? Mejor así, ¿no? Así. Bien. Aquí van a estar siempre el valor máximo.
valor máximo. Valor mínimo, perdón. Lo haremos mejor, o así con una línea más visible. ¿Sí? Este es un conjunto de datos que aquí va a estar el valor mínimo y aquí va a estar el valor máximo. ¿Sí? Valor máximo. Por lo tanto, si por aquí está el primer cuartil y aquí está el tercer cuartil, entonces aquí va a estar siempre la mediana. La mediana. O el segundo cuartil. Entonces, gráficamente, entre este valor y este valor de aquí, siempre va a haber una diferencia. Siempre va a existir una diferencia. Y esta diferencia se le llama desviación. Desviación. Es decir, entre cuartiles también hay desviaciones. ¿Sí? Ahora, estos datos siempre, el primer cuartil, su valor va a ser 25%. Siempre. Aquí el valor central o el segundo cuartil, su valor siempre va a ser 50, la mitad o la media aritmética. Y el tercer cuartil, su valor siempre va a ser 75. No va a cambiar nunca eso. Ese es su valor fijo. Pese a que este valor supuestamente, científicamente demostrado que su valor es fijo, entonces va a seguir existiendo diferencias. Reemplazando la fórmula con estos valores, tenemos la desviación de los cuartiles, que es igual al tercer cuartil menos el primer cuartil, su valor va a ser igual. 75 menos 25. ¿Cuánto es la diferencia? 50. ¿Y qué estamos calculando ahí? La media. La media aritmética. ¿Sí? Ahora, resulta que entre el primer y tercer cuartil hay una desviación de 50 puntos. Entonces, la desviación semi-intercuartil, que es igual al tercer cuartil menos el primer cuartil, todo esto dividido entre 2, calculamos directamente. 50 entre 2. Y esto va a ser igual a 25. ¿Qué nos está diciendo? Que la desviación intercuartiles, su valor va a ser de 25. ¿Sí? Aquí está, desviación por eso dice. Entre 25 y 50 es 25. Entre 50 y 75 es 25. Esa desviación siempre va a existir, fríamente calculadamente. ¿Sí? Ahora estos valores siempre va a existir y no va a cambiar porque su valor de los cuartiles, el primer cuartil vale 25. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando nosotros calculamos los cuartiles con otros valores? Por ejemplo, tenemos el siguiente conjunto de datos, calcular la desviación de los cuartiles y la desviación de cuartiles y desviación semi-intercuartil. Vamos a calcularlo aquí. Por ejemplo, estos valores, fíjense cómo cambia ese razonamiento. 61,
el 62, el 63, 64, 65, lo vamos a hacer correlativo. 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80. Vamos a calcular el primer cuartil. El primer cuartil dice que va a ser igual a 1 multiplicado por n menos 1, todo esto dividido entre 4. ¿Cuántos valores hay? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 valores. Entonces aquí, el primer cuartil multiplicado por 20 menos 1, todo esto dividido entre 4. Entonces 19 dividido entre 4, ¿cuánto es? 4,75. Entonces 1, 2, 3, 4. Por aquí se va a ubicar el primer cuartil. Ahora el tercer cuartil. El tercer cuartil va a ser igual a 3 multiplicado por 20 menos 1, todo esto dividido entre 4. Y esto va a ser igual a 19 por 3 entre 4. 19 por 3 dividido entre 4. 14,25. 14,25. Entonces, aquí vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14,25. Entonces, por aquí va a pasar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por acá. ¿Sí? 14,25. Bien. Faltaba aquí pues uno, ¿no? La ecuación de 9. Este es para los cuartiles más 1. Más 1. Esto me falta. Más 1, más 1. Esa es la formulita correcta. Entonces aquí hemos sacado 4,25, ¿no? De nuevo lo voy a hacer. Entonces, 20 más 1. 5,75. 5,75. Este otro valor va a ser 15,25. Sí, estamos corrigiendo esto a tiempo. Entonces, aquí va a ser 3, 4, 5 por acá. Casi 6. Y aquí va a ser por aquí. Bien. Ahora reemplazamos esto. ¿Sí? Reemplazamos la forma. Decimos que la desviación de los cuartiles va a ser igual al tercer cuartil menos el primer cuartil. Y esto va a ser igual a 15,25 menos 5,75. Su resultado va a ser 15,25 menos 5,75. 9,5. 9,5. Ahora, la desviación del semi-intercuartil
va a ser igual al tercer cuartil menos el primer cuartil, todo esto dividido entre 2. Y esto va a ser igual a 9,5, todo esto dividido entre 2. 4,75. Bien, quiere decir entonces, que entre el primer y el primer y el tercer cuartil hay una diferencia de 9,5. Hay una dispersión. Y calculando, en realidad calculando, porque esto es el promedio en realidad, ¿no? La desviación de los cuartiles divididos entre 2 va a ser 4,65. Entonces, estos valores no son exactos. Por esta razón, lo calculamos aplicando la formulita, no son exactos. Pese a que hay un parámetro y que dice que su valor va a corresponder siempre al 25%, de 25 en 25. No es verdad eso. Los valores van cambiando. La dispersión va a ser siempre diferente. Entonces, aquí comparamos estos valores respecto al valor. Fíjense, ¿cuánto nos dice por definición el primer cuartil? Si el primer cuartil su valor es 25, y ese valor se va a mantener siempre, con respecto a este valor hay una dispersión de 5,75. De 5,75. Esa es la dispersión. O sea que no es exacto. Esto es un parámetro fijo. Y así cualquier dato que encontremos o queramos hacer un estudio respecto a los cuartiles cuyos parámetros del primer cuartil, su valor siempre va a ser 25, para este caso, ahí existe una dispersión de, en este caso, entre el primero y el segundo, de 9,5. No está mal, de 9,5. No, aquí está. Sí, pues, ¿no? Porque este es el promedio, va a ser 4,75. Para el segundo, que es la mitad, por ejemplo, el 50 vale el segundo cuartil 50 y el tercer cuartil que vale 75, esto se va a mantener, ¿no? 4,75, 4,75 para cada uno de estos parámetros. Para cada uno de estos parámetros. Entonces, ¿se entiende, no, jóvenes? ¿Se entiende? Que también para los valores de los cuartiles va a existir valores que se dispersan, va a existir una diferencia, va a existir siempre un valor que no va a ser exacto. Supuestamente estos valores de aquí son exactos. Calculemos la desviación a ver si es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si hay un parámetro fijo para todos estos valores, resulta que no es cierto. Va a haber siempre una diferencia. Y en este tema, en todos los casos que hayamos estudiado, ya sea para datos no agrupados, para datos agrupados, igual va a seguir existiendo valores que se dispersan. Valores que se dispersan. Resulta entonces, fíjense, que en la vida real, entre 61 y 62 hay valores para llegar a 62. Aquí hay valores. Aquí hay valores. Y aquí hay valores. Y esos valores, si hablamos de una regla, por ejemplo, estos valores van a ser centímetros, estos son centímetros y las líneas van a ser decímetros.
Y estos decímetros entre un valor anterior y un valor posterior siempre va a existir. Es decir, si empezamos desde 61, para llegar a 62 hay que recorrer un espacio, y en ese espacio hay valores. Esos valores son los que estamos encontrando aquí. Decimales podemos decir, ¿sí? Esos valores. Entonces, ¿y por qué se han puesto a pensar por qué estamos analizando estas desviaciones en estos números o en diferentes casos? ¿Por qué en estadística el profesor nos hace avanzar si en la vida real no vamos a ver esto nunca? Entonces, estos métodos estadísticos, estos modelos estadísticos, estas fórmulas matemáticas, se utilizan frecuentemente para estudios más técnicos, más científicos. Y muchos de ustedes tal vez sean profesores de estadística, tal vez trabajen en INE, tal vez trabajen en el Banco Central. Entonces, estos valores matemáticos nos permiten calcular de manera técnica y con estos valores se puede tomar decisiones empresariales. Claro que los cuartiles, ya les he dicho que los cuartiles y percentiles en el caso boliviano no es muy frecuente porque no se hacen estudios a nivel de doctorado científico profundo, por ejemplo, con datos ya elaborados, con datos procesados. ¿Sí? Y para hacer estudios más profundos ya se usa el Stata, por ejemplo, se utiliza el Monte Carlo, las series de tiempo, un conjunto de sistemas estadísticos, ¿verdad? Que ya no trabaja, por ejemplo, cuando se habla ya del Stata, del SPS, para en el caso ya de las correcciones de los error estándar corregido, ya se trabaja con puros datos procesados, con la base de datos procesados y se hace comparaciones con esos datos procesados. En estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos ya no hacen estudios así, estudios de casos como encuestas, por ejemplo, sino que ya su base de datos ya tienen un conjunto de información, de todo tipo de información, de los volúmenes de exportación, de las tasas de interés, volúmenes de exportación de transporte marítimo, volúmenes de exportación de transporte de petróleo, ya tienen una base de datos infinita. Y cualquier caso que quieren analizar, migran esos datos a la base de datos del SPS o al STAT y trabajan con esos datos y comparan. El STATA, por ejemplo, se le puede dar órdenes, ¿sí? Calcúleme la desviación estándar y la varianza poblacional de la velocidad del automóvil con los pesos de carga de los camiones. ¿Cuál es la diferencia? Le dan la orden a través de comandos y reporta esos datos. De un caso muy diferente al otro caso diferente. Y se puede analizar más de 500 variables. Y va eliminando esas variables, las menos significativas, va eliminando, termina con 2, con 4 variables. Es decir, analiza la variable dependiente con X1, con X2, con X3 o con X4. O con 50, 500 variables. Va eliminando y termina analizando con las variables más significativas, así sean dos datos muy diferentes. Entonces, ¿qué están haciendo? Están utilizando el Stata para comparar datos y encontrar las diferencias y encontrar con mayor precisión las variables que más impacto provocan en ese análisis. Miles de casos, miles de casos. Es decir, si queremos hacer un estudio de los gustos y preferencias de los consumidores en Santa Cruz, no necesitamos hacer encuestas, digamos. Utilizamos esa base de datos de Estados Unidos.
que se puede migrar, ¿no? Al SPS, al Stata, se puede migrar. Y comparamos nuestros resultados, nuestro modelo, comparamos con esos datos. Porque supuestamente el comportamiento de los consumidores es el mismo aquí en la China, en Europa, es el mismo. ¿Por qué? Ese cliente que va y compra un producto, la relación va a ser precio y cantidad. Y la otra variable va a ser, si le gusta ese producto, lo va a comprar. Por eso se llama gustos y preferencia. Preferencia va a ir al lugar donde él quiere, donde más lo atiende. Ahora, el tiempo. Todas las personas, ¿verdad? Hay una variable que es el tiempo. Todos trabajamos en función al tiempo. Todos vivimos en función al tiempo. Y el tiempo se puede medir en minutos, en horas, jornada laboral, días, semanas, meses. Entonces podemos comparar aquí los gustos y preferencias de ese cliente en función a precio y cantidad, a sus preferencias, en función al tiempo, qué día va a ir, cuándo va a ir. Entonces estamos hablando de los flujos, ¿no? De la frecuencia. ¿Cuántos días va esa persona al mercado? ¿Qué compra todos los días? ¿Cuál es su relación ingreso-gasto? Un conjunto de variables. Todo esto que estamos avanzando en este momento de estadística es conocimiento prácticamente general, solo conocimiento general. Y estamos conociendo muchas fórmulas para poder calcular, por ejemplo, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Después vamos a hablar hemos hablado de los sesgos, ¿no? Los coeficientes de variación, que son las medidas de forma. Eso estamos haciendo nada más a este nivel. El segundo nivel, que es estadística 2, las probabilidades de los eventos, las ocurrencias que puede ocurrir y podemos conocer de manera anticipada. Y la tercera etapa es los muestreos probabilísticos, que es estadística 3 en realidad. Y la cuarta etapa, que ya es con mayor precisión, más profundo, más complejo el análisis estadístico, las econometrías. La econometría aplicada, ¿verdad?, al área económica, financiera, a cualquier área. Y ahí van a seguir hablando de los errores estándar, de todas estas diferencias, estas desviaciones, pero ya con otro término, con otra fórmula. Y aplican diferentes modelos para eliminar eso, para ajustar, para hacerlo más precisos. Y ahí utilizan las medias aritméticas, la Y estimada, ¿verdad? Los percentiles, los cuartiles estimados, dependiendo del tipo de estudio que nosotros utilicemos. Puro software. Entonces, al utilizar estas fórmulas estadísticas nosotros, prácticamente lo que estamos haciendo es procesar la base de datos de manera sencilla. Eso estamos haciendo. Conocer cómo se calcula la media, la moda, la desviación estándar, la varianza poblacional, la varianza muestral. Que después toda esa fórmula, los coeficientes de variación, todos esos términos se van a utilizar en econometría. Todos esos términos que estamos utilizando. Supuestamente, entonces, para llegar a esos niveles, ya tienen una base, cómo se calcula la desviación estándar, la varianza poblacional, los coeficientes de variación, las medidas de sesgo, las medidas de dispersión. Y ahí ya utilizan otro término, elasticidades, heteroelasticidad, multicolonialidad. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito. Bien, jóvenes, aquí terminamos esta unidad. ¿Alguna pregunta? En realidad, la unidad número 5 son las medidas de forma. ¿Por qué es importante comparar los histogramas, ¿verdad?, con respecto a la curva normal?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, eso habíamos visto cómo se utiliza la tablita. División entre cuartillas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, medidas de forma. Esta es la unidad número 5. Medidas de forma. Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. Continuamos el próximo miércoles 18. ¿Sí? Miércoles 18, 7 en punto, estamos dando examen presencial. Módulo 264 de Ingeniería Comercial. Aula 11. Segundo piso. Aula 11, segundo piso. Por favor, entonces, llévense 2 hojitas en blanco, solo 2 hojitas en blanco y su calculadora. Intento de copia no va a haber. Ahora, si me dan el laboratorio y todas las máquinas ya están actualizadas, que se pueden utilizar, yo les confirmo en el grupo. ¿Sí? A mí me gustaría tomar el examen en el laboratorio, cada uno en su computadora. Es más, mejor si hay Wi-Fi y tienen internet ahí para que ustedes que utilicen. Si es así, hoy día voy a ir, hoy día me van a confirmar eso. Yo le confirmo máximo hasta el día lunes, martes. ¿Sí? El lunes no hay clase, hay referendo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se escucha muy bien. ¿Puedes repetir los temas que van a entrar? Los temas es unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Introducción a la estadística, cálculos de la frecuencia simple y medidas de tendencia central. ¿Sí? Medidas de tendencia central. 3 unidades. Introducción, toda la parte teórica, que es la parte 1, la parte número 2, o la unidad número 2 de cálculo de la distribución de frecuencia simple, graficar la frecuencia simple en histograma, barra, torta. Después, la tercera unidad es la medida de tendencia central, calcular la media, la moda, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, todo eso. ¿Sí? La unidad número 4 que hemos terminado, que son medidas de dispersión, y la unidad número 5 va a entrar para el segundo examen parcial. Miércoles, 7 en punto, oficialmente, módulo 264, aula 11. Ahora, vuelvo a repetir. Entonces, si me confirman el laboratorio, yo les voy a confirmar el laboratorio, qué laboratorio está disponible para que demos examen. Parece que no, porque las máquinas tienen que estar todas a full, tienen que estar en internet para tomar examen. ¿Sí? Entonces, en ese caso sería por la plataforma Claro, ya está el examen elaboradito, ¿no? Simplemente vamos nosotros y asistimos a clase y damos el examen por Claro, ¿no? Eso es lo que yo quiero, digamos, ¿no? Utilizar el Excel también para que ustedes pueden resolver los ejercicios en Excel y subirlo como imagen, digamos, la respuesta. Pero en laboratorio. Y además presencial. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Ya les di, ya solicité el laboratorio, pero todavía no me han confirmado. Voy a ir igual.
Ok, jóvenes, un gusto, un placer, que tengan un buen Licenciado, practiquen. usted Sí. no nos puede dejar usar las fórmulas como apunte para el examen, como son varias. A ver, para el primer parcial no es necesario utilizar la fórmula. No es necesario para el primer parcial. Para el segundo parcial y el examen final, sí van a utilizar fórmulas porque las fórmulas son muy amplias, ¿verdad? Muy complejas además. Para el primer parcial, calcular la media, la moda, la mediana, ¿es para qué? Pues calcular la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, sí, esas son fórmulas muy pequeñas, ¿no? Muy fácil, no es necesario. No es necesario. Ahora, casi la mayoría de las preguntas están orientadas a calcular la frecuencia simple y graficar de un conjunto de datos. Entonces, para graficar la frecuencia simple, no necesitamos prácticamente fórmula, pues no, es para ordenar los datos nomás y clasificando los datos. Eso sí, van a ordenar los datos de menor a mayor y van a encontrar los valores que más se reiteran y van a graficar esos datos. Segunda pregunta es ordenar esos datos en una clasificación de datos, calcular la marca de clase, la frecuencia simple, la amplitud de clase y graficar sus resultados. Más que todo, el primer parcial está orientado a ordenar los datos, clasificar los datos y encontrar la frecuencia simple. Creo que 2 preguntas a encontrar la media aritmética, la moda, la media armónica, la media cuadrática. 1 o 2 preguntas nomás. Entonces, el primer parcial toda la vida siempre es fácil. El segundo parcial es más fuerte. El examen final es el remate ya, ¿no? Porque ahí hablamos ya de los análisis correlación lineal, la inversa de la regresión lineal, los coeficientes, en este caso de correlación lineal, regresión lineal múltiple. Eso vamos a ver cada uno de esos. Análisis de las correlaciones de Y con X1, Y con X2, Y con X3, Y con X4, X1 con X2, X2 con X3 y así viceversa. Ese método a mí me encanta porque se utiliza para comprobar las variables dependiente e independiente para la prueba de hipótesis en una investigación científica. Pero es fácil, ¿no? Lo hacemos facilito, sencillito, para que se den cuenta ustedes y puedan asimilar de manera sencilla. Ya en econometría van a profundizar mucho más. Estadística 2 puede ser esa materia regalada, son probabilidades, lo más fácil es eso. Entonces, estadística 2 es lo más fácil. Bien, jóvenes, un gusto, un placer. Continuamos entonces próximo miércoles, ¿no? Traten de no llegar retrasados, jóvenes. Si llegan retrasados, ya no entran al examen. Vamos a esperar hasta las 7:10. Y no se olviden, jóvenes, que el examen es el tiempo muy corto, de 7 en punto hasta las 8:30. ¿Sí? Y el tiempo pasa rápido. Pasa rápido. Si llegan tarde no van a poder resolver ni una ni dos preguntas. Ese es el problema. Normalmente nosotros en estadística siempre damos los exámenes los días sábados. Siempre hemos dado los días sábados. Incluso virtuales hemos tomado sábado. Por el tiempo, aprovechando el tiempo. En cambio, como ahora hay una orden que los exámenes vamos a dar en horarios de clase y presenciales, entonces nos estamos acogiendo a esa disposición. Ok, jóvenes, un gusto, un placer saludar. Hasta luego.